Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, comenzamos el quinto capítulo del tratado, página 58 del tratado de Pesajim. Y Bezrat Hashem, los próximos 5 capítulos, como mencionamos ayer, nos van a estar hablando de lo que es la ofrenda del Korban Pesaj. Ese sacrificio que se traía en la víspera de Pesaj y que formaba parte de la carne que se comía durante la noche del Seder de Pesaj en la época del Bet HaMikdash. Muy bien, vamos a compartir el texto. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, señora Beruria, pero a veces se me escapa, no puedo. Me emociono con el texto y no puedo seguirlo, pero voy a hacer lo mejor que pueda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eh, vamos a hacer una pequeña introducción. Nosotros decimos todos los días. Sabemos que rezamos las tefilot. Sí, perdón, voy a ver el mensaje. Nosotros decimos las tefilot y sabemos que nos dicen nuestros sabios que las tefilot, que neget korbanot tiknum, que las oraciones fueron fijadas en cuanto a los sacrificios que había en el Bet HaMikdash. ¿A qué sacrificios nos referimos? Nos referimos a lo que se llama el korban hatamid, la ofrenda perpetua, una ofrenda que se hacía todos los días. ¿Y cómo era esta ofrenda? Seba boker, el primer cordero lo tienes que traer baboker en la mañana. Betekeves Hashenita, Seben Arbaim. Y el segundo cordero, es decir, las dos ofrendas que se llamaban Korban Tamid, lo tienes que traer Ben Arbaim en la tarde. ¿Bien? A esto se le llama el Korban Hatamid. ¿Bien? Bueno, el Korban Hatamid de la mañana era la primera ofrenda que se hacía en el Bet HaMikdash y antes de ella no se podía hacer ninguna ofrenda. Y el Korban del Ben Arbaim, el Korban Hatamid de la tarde, era la última ofrenda que se ofrecía en el Bet HaMikdash y después de ella no se podía ofrecer ninguna otra ofrenda. Entonces, nos va a comenzar mencionando la Mishnah cuáles eran los horarios de este Korban Tamid. ¿Por qué? Porque la única ofrenda que se hacía después de haber ofrecido el Korban Tamid era la ofrenda del Korban Pesach. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre sobre esa hora de ofrecer el Korban Pesach, si es un día normal de semana, si es víspera de Shabbat o si es en Shabbat. ¿Por qué? Porque en función de qué día va a caer Pesach, nosotros vamos a necesitar cocinar ese Korban Pesach para la noche. Si Pesach cae en la víspera de Pesach es en viernes, yo no voy a poder cocinar a la noche el Korban Pesach. ¿Por qué? Perdón, voy a tener poco tiempo para cocinarlo. Desde que lo sacrifico el viernes hasta que entra Shabbat, es el tiempo que voy a tener para cocinarlo. Ahora, si la víspera de Pesach cae en sábado, entonces yo no puedo cocinar durante todo el sábado ese Korban Pesach, esa carne. Y nada más puedo cocinarla a partir de que ya se hizo de noche, que es Yom Tov. Y por último, si cae en un día de semana, no tengo problemas. Tengo toda la tarde para cocinarlo, incluso parte de la noche durante Yom Tov. Muy bien, nos dice así. Dice la Mishnah. Tamid, es decir, la ofrenda del Tamid, la ofrenda de todos los días, pero hablando de la ofrenda del Tamid del Ben Arbaim, de la tarde, que es la que nos interesa en este caso. Nishhat Bishmona Umechsa. Se sacrificaba todos los días del año a las 8 horas y media del día. Siempre que vamos a hablar aquí, vamos a hablar de horas astronómicas, lo que se llama Shaot Zmaniot. Nosotros sabemos que en la halajá nos movemos por horarios que tienen que ver con la duración del día. El día, desde el momento en el que sale el sol hasta que se pone el sol, se divide en 12 partes y cada una de esas 12 partes, ¿cuántos minutos ocupan? Eso es lo que se llama una hora astronómica. Entonces, contando 8 horas astronómicas y media, era el momento de sacrificar el corbán del tamid de la tarde. Ahora, Bearbe Pesajim, cuando era víspera de Pesaj, ¿sí? Porque ahí no solamente hay que hacer el Corban Natamid de la tarde, sino que además después había que hacer el Corban Pesach. Entonces, ¿qué se hacía? Nishad Besheva Umersa se adelantaba una hora. Es decir, el Corban Natamid se sacrificaba a las 7 horas y media del día y después se sacrificaba Besheva Umersa, Vekarab Beshmone Umersa, y ahí después
se, se preparaba, se ofrendaba en la octava hora y media, ¿sí? Bien, es decir, que toda la preparación del corbán llevaba una hora. Bien, entonces cuando la víspera de Pesaj, ¿sí? Se traía el corbán tamid a las 7:30 en lugar de las 8:30 del día. Y después, a las 8:30 se ofrendaba. Y después de haberlo ofrecido, se empezaba a hacer todo lo que era el corbán Pesaj. Ahora, ben bejol u ben Shabbat. Es decir, después en la Gemara vamos a entender qué quiere decir esta frase, que ya sea en semana o ya sea en Shabbat. Es decir, 7:30 el Corban Atamid y 8:30 se ofrendaba. Y después, quiere decir que a partir de las 8:30 se empezaba con el Corban Pesach. Ya sea en semana o ya sea en Shabbat. Pero, Hal Erev Pesach, Liyot Be'erev Shabbat. Pero si la víspera de Pesach era en viernes, que ahí tenemos además que tener el tiempo para poder cocinar, asar ese Corban Pesach, Nishhat Beshesh Umersa. Se hacía la shahita a las 6:30 del Corban Atamid, Bekarat Besheba Umersa, y después se ofrendaba a las 7:30, y el Corban Pesach después, es decir, a partir de la octava hora, para que nos diese tiempo hasta la 12ª hora, 4 horas para poder asarlo. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Bien, ahora vamos a tratar de entender todos los puntos de vista sobre estos horarios. ¿Y cuál es la discusión? Si hay una discusión, vamos a ver que efectivamente hay 3 puntos de vista sobre cuáles eran los horarios según qué día de la semana acontecía la víspera de Pesaj. Nos dice la Gemara, Mai hanemile, mena hanemile. Es decir, ¿de dónde tú vienes a decir? ¿De dónde tú sabes? Que todos los días del año el tiempo para ofrendar el Corban Atamid de la tarde era a las 8:30. Responde la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi de Amar Kra, dice el versículo, Etakeves ejata seba boker, es decir, el primer cordero lo vas a hacer baboker en la mañana, Betakeves asheni, y el segundo lo vas a hacer ben ha'arbaim, entre las tardes. ¿Qué quiere decir ben ha'arbaim? ¿Sí? Debería haber dicho la Torá, ba'erev, hazlo en la tarde. Entonces de aquí estudian nuestros sabios y hacen la derashá, es la explicación del versículo, dice, halkeu, es decir, vamos a dividir la tarde, lishne ben arbaim, en dos entre las tardes, es decir, 2 tardes. Tenemos una tarde, la ofrenda del sacrificio y después otra tarde, ben harbaim, entre las 2 tardes. Entonces, ¿qué hace? Coge mediodía. Bien, la mañana es hasta el mediodía. Nos quedan 6 horas, ¿verdad? Hasta la noche. Entonces lo divide en 2 partes y en medio pone la ofrenda. Es decir, coge 2 horas y media desde la puesta del sol en adelante, hacia atrás, 1 hora que lleva el sacrificio y nos quedan otras 2 horas y media hasta el mediodía. Entonces dice así. שתי שעות ומחסה לכאן, ושתי שעות ומחסה לכאן, ושעה אחת לעשייתו. Es decir, si tengo 6 horas desde el mediodía, tengo 2 horas y media y 2 horas y media son 5 horas y 1 hora que tarda en hacer la ofrenda. Por eso, tengo 6 horas desde la salida del sol, después 2 horas y media son 8 horas y media y después ahí es cuando lo voy a ofrendar. Muy bien. Entonces hemos entendido por qué dijo 8 horas y media. Ahora dice, Metiv Raba, viene a preguntar Raba sobre lo que dice en la continuación de la Mishnah. Es decir, en la víspera de Pesach se sacrificaba a las 7, se hacía la shejitá a las 7 horas y media. Y se ofrendaba a las 8 horas y media. Ben Bejol Ben Shabbat, ya sea que esa víspera de Pesach fuese en día de semana o que fuese en Shabbat. Veis al Kalataji, tú hubiese venido a pensar que el tiempo de Akrabat a Korban, de ofrender el Korban, Bishmona Umexami de Oraita, que estas 8 horas y media es por ley de la Torá. ¿Por qué? Porque tú me lo estás aprendiendo de un versículo, ¿no? ¿Cómo dijimos? ¿Por qué dijimos 8 horas y media? Porque dice, Ben Arbaim, dice la Torá, entre las tardes. Divide la tarde en 2 y en medio ponlo, ¿verdad? Entonces tú me estás diciendo que 8 horas y media es de la Torá. Entonces, si tú me dices que estas 8 horas y media es de la Torá, Bishmona Omer Samidoraita, Aji Magdiminanle,
¿cómo es posible que cuando es la víspera de Pesaj lo vas a adelantar? Si es una ley de la Torah, no se puede adelantar, no se puede atrasar, es algo que está fijo. Él ama Rabba. Entonces dijo Rabba, mitzvato de tamid, misheyinatu tzile ha'erev. Es decir, cuando es la mitzvah de ofrendar el korban a tamid de la tarde, cuando empiezan a inclinarse las sombras hacia la tarde. Es decir, si miramos en el sol, o por ejemplo, tuviésemos un reloj solar, o ponemos un palo ¿sí? clavado en el suelo, vamos a ver que en la mañana la sombra va hacia un lado y después, a partir del mediodía, no hay sombra. Y después, cuando empieza a la segunda parte del día, la sombra empieza a ir para el otro lado. Entonces dice, desde que las sombras empiezan a ir hacia el lado de la noche, Maitama, ¿cuál es el motivo? De Amarkra, que dice el versículo, Ben Arbain, entre las tardes, ¿qué quiere decir? Ni de idna de mathil shamsha le la me'arev, es decir, desde el momento en el que empieza el sol a ponerse, es decir, cuando empieza a ir hacia el lado del horizonte donde se va a poner. Ilkach, entonces, Beshari Yemot Hashanah, de Ika Nedarim Nedavot. Entonces, ahora nos explica por qué se alarga. Es decir, en realidad, lo que nos diría cuál es el momento en el que ya el sol empieza a estar del otro lado, a partir después del mediodía. Yo podría ofrendar el Corbán del Ben Arbain después del mediodía, ¿verdad? Pero como todos los días de la semana, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ofrendo el Corbán a Tamid de la tarde, ya no puedo ofrecer nada más. ¿Qué voy a hacer con todas las personas que traen Nedarim y Nedabot? Es decir, ofrendas que son promesas o que son donaciones. Entonces, de Rahamana, ¿por qué? Porque de Rahamana Amar, dijo la Torah, Alea Helvea Shelamim, es decir, sobre ella se van a sacrificar las grasas de las ofrendas de Shelamim, de las ofrendas voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la ofrendas a ella, ya no puedes ofrendar nada más. De Amar Mar, dijo Mar, ¿sí? Alea, es decir, sobre el Talmid del Shahar, Ashlem Kola Korbanot Kulam, completa todas las ofrendas. ¿Sí? Velo tashlim al talmid shel aerev, y no las completes después de la ofrenda de la tarde. Es decir, desde la mañana hasta la tarde tienes que hacer todas las ofrendas del día. Por lo tanto, como tenemos que tener suficiente tiempo para ofrendar todas las ofrendas de ese día, me ajirin le tarte shai. Entonces venimos a retrasar 2 horas. Bien, aquí estamos. De abdinan le beshmona umersa. Y entonces, como nos tiene que dar tiempo a ofrendar todos los sacrificios del día, desde el mediodía retrasamos 2 horas y media el tiempo de ofrendar la ofrenda del tamid de la tarde y así tengo el tiempo ¿para hacer qué? Para hacer los nedarim y los nedabot. Bien, pero Be'arbe Pesajim, cuando es la víspera de Pesaj, de Ika Pesaj Harab, en el cual yo tengo que ofrendar el Corbán de Pesaj después de haber ofrecido el Talmid del Ben Arbaim, Kadminanle Sha'ahat, la adelanto 1 hora. De Abdinanle Besheba Omersa, y entonces hago el Corbán Talmid de la tarde a las 7 horas y media. Dice, Hal Erev Shabbat Liot Be'erev Shabbat. Hal Erev Pesach Liot Be'erev Shabbat. Es decir, si la víspera de Pesach es un viernes, de Ikanami Celiyato de Lodahi Shabbat, en la cual yo tengo también la obligación de asar el Corban Pesach, y es algo que no pasa por encima de la santidad del Shabbat. Entonces, si yo no si a lo mejor no me va a dar tiempo, solamente con 4 horas. Entonces, ¿qué hacer? Mokimnan le itna. Entonces adelantamos más el tiempo, Besheshum Mechza, y lo sacrificamos a las 6 horas y media, el Corban Atamid de la tarde, y después nos queda más tiempo en la víspera de Pesaj para poder hacer el Corban Pesaj y asarlo. Muy bien, ahora vamos a ver 3 opiniones, ¿sí? Sobre cómo se encuadran todos estos días y todas estas horas que yo tengo que adelantar o no adelantar. Nos dice así, Tanur Rabanan. Estamos aquí. Ahí vemos todo. Muy bien, dice así. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una vereita. ¿Sí? Que sidró Behol, Ken sidró Beshabbat. Es decir, el mismo orden
en el cual se hace en la semana, así también se hace en Shabbat el Korban Atamid. Es decir, 8 horas y media, a la novena hora se ofrenda y después zero. Dibre Rabbi Ishmael. Bien, aquí cuál sería el punto. El punto es que en Shabbat no hay ningún otro tipo de ofrendas, solamente las ofrendas obligatorias. Es decir, el tamid de la mañana, el tamid de la tarde y el musaf entre medias. Maike Amar, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? ¿Sí? Dice Amar Abaye, dijo Abaye, ají que Amar. Así es como yo podía haber entendido. Que si Robehol be Erev Pesach, kach siduró be Shabbat be Erev Pesach. Es decir, el mismo orden que se sigue en la semana, en la víspera de Pesach, es decir, que se hace el Korban Atamid a las 7 horas y media, también se hace así en Shabbat, cuando es Erev Pesach, que también se ofrenda a las 7 horas y media. Libre Rabbi Ishmael, estas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice no, que si duró Be'erev Pesach, Shechal y Yod Be'erev Shabbat, es decir, igual que se hace en la víspera de Pesach que cae en viernes, es decir, 6 horas y media, Kach si duró Shabbat, también así se hace en Shabbat. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no hay ninguna otra ofrenda. Yo puedo adelantar el Korban Atamid a la hora más pronta en la que la puedo hacer. Y todo está bien. Matnitin de Katane y nuestra Mishnah que nos enseña Ben Behol, Ben Beshabbat, que Rabbi Ishmael parece que sigue la opinión de Rabbi Ishmael. Es decir, que según Rabbi Akiva, Beshabbat, en Shabbat se adelanta su tiempo más que en los días de la semana a las 6 horas y media. Muy bien. Seguimos entonces. Segunda vereita. ¿Sí? Perdón, explica la Gemara. ¿Sí? ¿Cuál es la discusión entonces aquí entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? Dice, Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? ¿Por qué? ¿Por qué Rabbi Ishmael atrasa el tiempo del tamid? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a priori yo podría entender el motivo de Rabbi Akiva, es decir, no hay otras ofrendas, porque voy a retrasar el Korban tamid. Entonces nos dice, va Musafim. La discusión está sobre los Musafim, sobre el Korban de Musaf. Sabemos que en Shabbat, en los Jodesh, en los días de fiesta, había una ofrenda extra. Bien, en Shabbat, por ejemplo, eran dos cabritos. Bien, entonces, esos dos cabritos extra que había que ofrendar, nos dice así: Bemusafim kodemin lebazdihin. Además de esta ofrenda de Musaf, había que traer unos bazdihin. Bazdihin eran unas cucharas llenas de harina que se echaban también sobre el altar. Bien, entonces nos dice Musafim kodemin lebazdihin, es decir, primero tenía que hacer el korban Musaf y después traer la harina. ¿Sí? Estos bazdihin era lo que me permitía después a los kohanim comer el lejem apanim. Dice Musafim kodemin lebazdihin kami pligue, es decir, la discusión está sobre si los Musafim van antes de los bazdihin o no. Rabbi Ishmael piensa, Musafim kodemin lebazdihin, que los Musafim efectivamente van antes del bazdihin. Abad leu Musafim beshesh, entonces ¿cómo vamos a hacer? A la sexta hora se traía la ofrenda de Musaf, Ubazdihin besheva, nos lleva una hora hacer el Musaf. Entonces, a la séptima hora se hacía el Bazdihin, tamid besheva umersa, y entonces a las 7 horas y media se hacía el tamid de la tarde en Shabbat. Rabbi Akiva Sabar. Rabbi Akiva en cambio pensaba, Bazdihin kodemid le Musafin, que la ofrenda de esta harina era antes que la ofrenda del Musaf. Por lo tanto, primero quemaba el Bazdihin Behamesh, es decir, en la quinta hora quemaban ya esta ofrenda de harina. Musafim Beshesh, el Musaf lo hacían a la sexta hora. Tamid Beshesh y entonces podía hacer la ofrenda del tamid de la tarde a las 6 horas y media. Matkif le Raba. Entonces, esto fue la opinión de Abaye. La primera opinión. Bien, Amar Abaye. Así es como dijo Abaye. Ahora vino a preguntar Raba. Raba va a traer otra opinión. Y dice así: Mide, ¿y acaso Rabbi Akiva Matkif le Raba? Bien, estamos aquí, perdón.
Vino a preguntar Raba. Dice, mire Rabbi Akiva que sidró be'erev Pesach shechal liyot be'erev Shabbat. Dice, ¿y acaso? Así es como dijo Rabbi Akiva, que de la misma hora que está ordenado las ofrendas en la víspera de Pesach que cae en la víspera de Shabbat. Katane, así es lo que se enseñó en la Mishnah, ¿no? Que sidró be'erev Pesach. Solamente está escrito de la mismo orden que se hace en la víspera de Pesach. Stama Katane, es decir, está enseñado sin especificar. Es decir, cualquier víspera de Pesach. Y no justamente la víspera de Pesach que cae en viernes. El Amar Raba, entonces dice Raba, ají que amar es como hay que explicar la discusión. Que sidró bejol be alma, es decir, de la misma manera que se hacen las ofrendas del Tamid cualquier otro día de la semana, es decir, a las 8:30. Kach sidró be Shabbat be Erev Pesach. También se hacía así cuando la víspera de Pesach cae en Shabbat. Es decir, a pesar de que no hay necesidad de adelantar de otros korbanot, tampoco se adelanta. ¿Por qué? Porque ya sea de una manera o de otra, yo no voy a calentar, yo no voy a no voy a cocinar el Corban Pesach, ¿sí? Es decir, hago mi Corban también a las 8:30. No tengo problema, no tengo prisa para poder cocinar el Corban Pesach. ¿Por qué? Porque de todas formas no lo puedo cocinar inmediatamente, tengo que esperar a que acabe Shabbat, ¿sí? Ahora, estas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, que sidró be'erev Pesach, es igual que se hace todos los demás veces en la víspera de Pesach, ¿sí? Umatnitin y nuestra Mishnah de Katane, ben Behol, ben Beshabbat, ya sea en semana o ya sea en Shabbat, es como Rabbi Akiva. Es decir, Abaya había dicho que la Mishnah es como Rabbi Ishmael. Rabba nos dice ahora que la Mishnah es como Rabbi Akiva. Es decir, que Rabbi Ishmael piensa que en Shabbat se sacrificaba, se degollaba a las 8:30. De Maika mi pligue. ¿Dónde está la discusión entonces según Rabba entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? Mihmar Bisra. La sospecha aquí, ¿cuál es? Que si yo dejo mucho tiempo, desde el momento en el que hago la shejitá de Goyo, el Corban Pesach, hasta el momento en el que lo voy a cocinar, tengo miedo a que el calor haga que se me pudra la carne. Entonces, dice Kami Pligue, aquí está la discusión. Rabbi Ishmael Sabar, Rabbi Ishmael opina, Haishinan, le Mihmar Bisra. Rabbi Ishmael sospecha y dice, no, tenemos miedo de que no vaya a ser que si yo adelanto mucho el tamid y por lo tanto ya puedo ofrendar el Corban Pesach, entonces la carne se me va a quedar mucho tiempo hasta que la vaya a cocinar y se me vaya a estropear. Rabbi Akiva Sabar y Rabbi Akiva opina, lo Haishinan le Mihmar Bisra. Dice, no, no sospechamos que el hecho de que yo haya adelantado el Corban Tamid para permitirme hacer el Corban Pesach me vaya a hacer que se me estropee la carne hasta el momento en el que lo voy a asar. Bien, pasamos entonces al Amudbet y nos dice así entonces la Gemara. Dice, veí, pregunta la Gemara, y lo Haishinan, ni Avde Besheshumersa. Dice, entonces, si en realidad no sospechamos que la carne se va a estropear y yo lo puedo hacer mucho antes, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que hacerlo a las 7:30? Hagámoslo a las 6:30, ¿sí? Entonces dice, Casabar, Musafín, Codemil, Levas de Jin. ¿Cómo responde? Y dice, no. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva, ¿qué es lo que opina? Que Musafín, que el Musaf es antes del Bazdejín, de quemar la harina. Entonces yo necesito hacer a la 6:00 el Musaf, es decir, Abit Leu Musafim Beshesh, Ubazdejín Besheva, y a la 7:00 quemo esa harina, que es la ofrenda del Bazdejín, Abit Le Tamid Besha'a Umersa. Y después voy a hacer el Korban Tamid a la 7:30. Pregunta de Gemara sobre las palabras de Rabba. Dice, Matkib le Rabba Barula. Mide que Sidro Bajol, Kach Sidro Beshabat, Bearbe a Pesach, libre Rabbi Ishmael. Dice, ¿acaso fue enseñado así en nuestra Mishnah? Que de la misma orden que se hace en la semana, así es el orden en Shabbat cuando cae en viernes, que dijo Rabbi Ishmael. En realidad, Kach Sidro Beshabat, así es el orden en Shabbat, Stama Katani, es decir, sin ninguna otra cosa más fue enseñado. Se entiende que estamos hablando sobre el resto de los Shabbatot del año.
y no sobre un Shabbat que es la víspera de Pesach. Responde la Gemara, dice él, Amar Rabba Barula, dijo Rabba Barula, Ajikatane, así es como tenemos que enseñar. Que si no bajó el de alma, es decir, como el orden de cualquier día de la semana, es decir, que se ofrenda, que se hace la shahitá del Corban Tamid a la octava hora y media. Kach Sidro Shabbat de alma, así también es el orden cuando es cualquier Shabbat. Es decir, que el Tamid también se hace la shahitá a las 8 horas y media en Shabbat. Dibre Rabbi Ishmael, así son las palabras, esa es la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice no, que si no eres a Pesach de alma, es decir, de la misma orden que se hace cualquier víspera de Pesach, es decir, 7 horas y media, casi drobe Shabbat de alma. Así también es en cualquier Shabbat del año que se ofrenda a las 7 horas y media. Magnitin de Katane y nuestra Mishnah que enseña que se ofrenda a las 7 horas y media, ya sea en la semana o ya sea en Shabbat, Libre Hakolhi, sigue la opinión de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva no hablaron del todo cuando la víspera de Pesach, de la víspera de Pesach en sí, sino de cualquier Shabbat normal. Pero cuando es la víspera de Pesach, opinan los dos que se ofrenda a las 7 horas y media, ya sea en Hod, ya sea en Shabbat. Ahora, explica la Gemara la discusión. ¿Dónde está esta discusión? Según Raba Barula, dice, Benigzerat Nedabot Nedarim. Es decir, sobre si vamos a decretar por causa de las otras ofrendas, de las ofrendas de Nedabá o de Nedarim, es decir, las promesas que una persona quería hacer o las ofrendas que una persona quería traer de por sí. Si yo voy a decretar para todos los días del año que, aunque no haya esas ofrendas, voy a guardar ese tiempo para ofrendar el Corban Tamid, ¿o no? Dice así, que en mi pliegue, la discusión, Rabbi Ishmael Sabar, Rabbi Ishmael piensa, Gazdrinan Shabbat Atuhol, es decir, por causa del decreto sobre el Shabbat a causa de la semana. Puesto que en la semana yo tengo que esperar hasta la octava hora y media para dar tiempo que todas las otras ofrendas se hagan, también se lo aplico al Shabbat, aunque no haya estas otras ofrendas. Rabbi Akiva Shabbat, Rabbi Akiva opina, lo gazdrinan, es decir, no decretamos. A pesar, puesto que en Shabbat no hay otro tipo de ofrendas, puedo adelantar el Korban Tamid de la tarde y entonces, por eso él opina que se adelanta el Korban Tamid en Shabbat. Pregunta la Gemara sobre Rabbi Akiva. Y lo gazdrinan. Ahora, si no venimos a decretar, ¿sí? Es decir, no tenemos en cuenta que normalmente en semana hay un tiempo extra para ofrendar esos otros sacrificios. Entonces, Na'av debe shumexa, ¿por qué no lo adelantas más? ¿Por qué dices 7 horas y media? Sacrifícalo a las 6 horas y media. Entonces responde la Gemara otra vez y dice, Casaba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva piensa, Musafin de mil Nebadejin. Es decir, que primero tengo que hacer el Korban Musaf y después del Korban Musaf tengo que hacer la ofrenda de Bazdihin, de la harina. Entonces, Musafin Beshesh, el Musaf lo hago a la sexta hora, Ubazdihin Besheva, y la harina a la séptima hora, de Abid Letamid Besheva Umersa, y entonces me queda que voy a hacer el Korban Tamid a las 7 horas y media. Aquí. Mitibe. Venimos a traer otra pregunta. Y dice así, una pregunta contra Raba. Dice, de la Veraita, Tamid kol hashana kula karav kilhato. Es decir, el Korban Tamid durante todo el año se ofrenda según lo que marca la laja. Nishhat bishmone, es decir, se le hace la shejita a la octava hora y media. Karav betesha umersa, y se ofrenda a las 9 horas y media. Uberes va Pesach, Nishhat besheva umersa, vekarav beshmone umersa. Pero en la víspera de Pesach se hace la shejita a las 7 horas y media y se ofrenda a las 8 horas y media. Se adelanta una hora. Haliyot de Shabbat. Si la víspera de Pesach cae en Shabbat, ¿sí? Que Haliyot de Sheni de Shabbat. Es decir, es como si hubiese caído un lunes cualquiera. Es decir, como si cayese en cualquier día de la semana. Es decir, que se hace la shejitá a las 7 horas y media. Libre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, que si Robert Pesach. Rabbi Akiva dice, no, es como el mismo orden que se hace en la víspera de Pesach.
Entonces, pregunta la Gemara, Bishlama le Abaye Nija. Según la opinión de Abaye, todo cuadra. ¿Por qué? Porque arriba dijo Abaye que Rabbi Ishmael dice que cuando cae la víspera de Pesach en Shabbat, la ley de ese Korban Tamid es como la ley en la semana, que el Tamid se hace a las 7:30 y así es como dijo aquí Rabbi Ishmael en la Beraita. Pero para Rabba, según la opinión de Rabba, que opina que Rabbi Ishmael dice que cuando cae en Shabbat se adelanta, perdón, se hace la Shejitá a las 8:30, como cualquier otro día del año. Kasha, tenemos la dificultad. ¿Qué te va a responder Rabba? Amarle Rabba, lo tema, que Hal Besheni Beshabbat. Es decir, no dice la Bereita que cuando cae en Sheni Beshabbat. Es decir, no lo está comparando con el lunes en sí. El Aema, que Sheni Beshabbat de alma, es decir, como cualquier otro día de la semana. Es decir, 8:30. Metide, ahora vamos a traer una contradicción para Valle de una Bereita. Hal Yod Beshabbat. Se acontece que va a ser en Shabbat, la víspera de Pesach. Que si con la Shanakula, es decir, vamos a hacer como el orden de todo el resto del año. Libre Rabbi Ishmael, esta es la opinión de Rabbi Ishmael. Es decir, que no se adelanta la shajitá del tamid. ¿Por qué? Para que no se caliente y no se estropee la carne. Rabbi Akiva dice que si robe eres Pesach de alma. Es decir, que deberías hacerlo como el orden de cualquier otra víspera de Pesach, es decir, en la 7:30. Pregunta de Gemara, Mishlema le Raba Nija. Según la opinión de Raba, todo cuadra. ¿Por qué? Porque dijimos que según la opinión de Rabbi Ishmael, 8:30. Y Rabbi Akiva, 7:30. Érale a Valle, pero para Valle, que trajo que según la opinión de Rabbi Ishmael, se hace la shejita a las 7:30, como el resto de las vísperas de Pesach, cuando caen en la semana. Kasha, tenemos una dificultad. Amarle a Valle, ¿qué te va a responder a Valle? Lo tema que sidro kola shana. No te dice como el orden de la víspera de Pesach todo el año. El aema que sidro kola shanim kulam, es decir, como cualquier otra víspera de Pesach, que cae, que shejal eres Pesach bejol, cuando cae la víspera de Pesach en la semana, es decir, 7:30. Libre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice que sidro, como se hace el orden en la víspera de Pesach, que cae en la víspera de Shabbat, es decir, 6:30. La Gemara nos va a traer ahora de donde nosotros aprendemos que no se puede ofrendar nada antes del Korban Tamid de la mañana, ni nada después del Korban Tamid de la tarde. Dice Tanur Rabbanan, perdón, vamos a ver si estamos aquí. Estamos por aquí, muy bien. Tanur Rabbanan, aquí. Muy bien. Tanur Rabbanan, estarían nuestros sabios en una vereita. Menaim shelo dabar kodem letamid shel shachar. ¿De dónde yo sé que yo no puedo ofrendar nada antes del Korban a Tamid de la mañana? Talmud Lomar dice, aprendemos del versículo, Ve'arach alea haola. Es decir, va a explicar la Gemara, vas a disponer sobre ella la ola. Es decir, ¿sobre qué? Sobre las maderas que preparaba en el altar. Es decir, lo primero que hacía el Cohen, entre las primeras cosas que hacía era preparar las maderas, ordenar bien las maderas en el altar. Y sobre ellas vas a disponer la ola. Mai Talmuda, ¿cuál es la enseñanza de esto? ¿Cómo aprendemos de este versículo? Amarrabes dijo Raba, ha ola. Es decir, la palabra olá, el sacrificio de olá está con la heya y edía, está hablando de una olá en particular. ¿Cuál es esa olá? Olá harishona, es decir, la primera olá, que es la olá del Korban Tamid de la mañana. Continúa la veraita. Umenaim shen davar karev achar tamid sheben arbaim. Y donde yo sé que yo no puedo ofrendar nada después de la ofrenda del tamid de la tarde. Talmud Lomar. Viktir alea gelbea shelamim. Es decir, quemarás sobre ella las grasas de los shelamim, de las ofrendas de shelamim. Nos dice, la Gemara nos explica, Mai Talmuda, ¿cómo yo aprendo de aquí? Amar Abaye dijo Abaye, aleja, es decir, sobre la ola de la mañana, se queman los shelamim.
Es decir, una vez que yo ya quemé esa ola, puedo quemar los shelamim. Veló al Jabertá, pero no sobre su compañera, shelamim. Pero no sobre su compañera, es decir, sobre la ola de la tarde, puedo quemar shelamim. Es decir, una vez que ya quemé esa ofrenda, ya no puedo quemar más shelamim. Adkible Raba, pregunta la Gemara, vino a preguntar Raba. Vema, entonces di, shelamim hu de lo nakriv, ha olot nakriv. Dice, espera, si me dices así el versículo, lo que yo puedo llegar a entender es que Victia lea gelbe ha shelamim, es decir, solamente shelamim es lo que no puedo quemar, pero puedo a lo mejor quemar otra ola, otro sacrificio de ola. Entonces nos dice, él amarraba, entonces explica Raba cómo se aprende del versículo que hemos dicho, ha shelamim, es decir, leshon ashalem, es decir, el lenguaje es algo de que está completo, para enseñarte que rak alea únicamente sobre la ola de la mañana, ashlem kol korbanot kulam, completa todo el resto de ofrendas. Velo alolata erev sheacharea en kerav kulam, y no sobre la ofrenda de la noche, de la tarde, que sobre ella no puedes ofrendar nada más. Bien, hasta aquí llegamos entonces en el estudio de hoy. Muy interesante empezar a comprender cómo era el servicio y el orden de los sacrificios en el Bet HaMikdash, para que Bezrat Hashem este año tengamos el mérito de poder cumplir con la misbah del Korban Pesach en Jerusalén, porque querrá decir que habrá llegado el Mashiach y ya nos estamos preparando para saber cómo tiene que ser. Este año, Pesach, la víspera de Pesach cae en Shabbat, así que en principio hay que ver si vamos a hacer como Rabbi Akiva o como Rabbi Ishmael, 6 horas y media o 7 horas o a las 8 horas y media para que no se nos estropee la carne del Korban Pesach. Hasta aquí llegamos hoy. Besorot Tobot para todos. Hizku Beimsu. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.